Duarte, qué duro recordarte cuando nadie recuerda. Y eso, que tú eres el ejemplo, templo de cuanto dice patria para todos los tiempos. Duarte, qué tristeza olvidarte cuando eres el recuerdo. Y eso que tú eres bandera, como quiera que se dijera, dominicano nacional, hombre hermano, Duarte, Juan Pablo Duarte. Duarte es Duarte, ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte, qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca cobraste. Ni quisiste cobrar. Agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente el maestro Rafael Félix, Oliver Fernández, el maestro Manuel Monte, Leo y Jaime, que sin ellos no hay libro. Todos mis libros han recibido siempre la colaboración de Jaime como diseñador, de diseñador como artista, y de Leonardo Esteves, nuestro querido Vicky, ¿verdad José Dolores? Sin el apoyo de ellos nunca es posible un libro mío en la calle, porque uno no tiene recursos para publicar un libro. Solo el desinterés, el material de Leo y esa solidaridad hace posible que yo pueda publicar un libro. No les quiero decir a ustedes que arranque para donde Leo para que también se lo publique a ustedes, ¿no? Es así. Virgilio, gracias por estar acá. Me siento sumamente contento, no solo por el libro, por Juventud Caribe, sino porque por primera vez en Santo Domingo, después de haber publicado 15 libros, una dignísima representación de Dajabón me acompaña en mi pueblo. Por primera vez, y eso yo lo agradezco, gracias a que Leo hizo el esfuerzo de que estuvieran acá. Tenían una reunión de la directiva, me decía Nani que la redireccionaron para venir hacia acá. Gracias a todo corazón. Algunos se preguntarán, algunos ya me lo han dicho, ¿por qué poner esta obra en manos de Juventud Caribe y no buscar un intelectual, de tanto amigo que uno tiene, que haga una presentación magistral, intelectual, de altura intelectual? En el propósito nuestro de la ciudad de Duarte, eso no nos interesa. La mira nuestra está puesta en la juventud, siguiendo, si se quiere, el pensamiento de Duarte. Seguí, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía. Seguí con tesón y ardor en la hermosa tarea que habéis emprendido. Es preferible que estos jóvenes, por ahí creo que vi a Ángel Sosa García, de Juventud Duartiana. Es que Ángel me corre mucho en televisión y nunca quiere ir, siempre tiene un miedito por ahí. Que los jóvenes asuman estas ideas, es la única manera de multiplicarlo. Y también hacer este esfuerzo conjunto con Juventud Caribe, ojalá que mañana pudiéramos hacerlo con Juventud Duartiana o con la multitud o con otro agrupamiento juvenil. También eso implica comprometerlo aún más en las ideas del padre de la patria. Juventud Caribe tiene el compromiso conmigo de que recorramos el país en este pregonar duartiano. No hay manera de refundar la patria si no es a partir de las ideas y el ejemplo ético del padre de la patria. Yo he publicado 7 libros sobre el pensamiento de Duarte, algunos de ellos sumamente novedosos. Por ejemplo, Duarte desde la palabra. Por primera vez se analiza la concepción de fe del padre de la patria y cómo desde esa concepción Duarte hace patria. Hay un libro que nos lo pidió un juez de la Suprema Corte, Herrera Carrucia, Duarte jurista. Nunca en el país se había trabajado la formación de Duarte, el pensador jurídico que hay en Duarte en la República Dominicana. Descuido de los historiadores y de los pensadores democráticos de la República. Hay un trabajo que publicamos el año pasado, junto con ese, Duarte otra mirada, con el coauspicio de Juventud Caribe. Y sobre todo, con esa entrega de Leonardo Esteves, de nuestro Viquiqui,
que sin ese aporte no es posible la publicación. Y ese trabajo, Duarte, otra mirada, recoge la concepción antiimperialista, anticolonial de Juan Pablo Duarte. Y cómo Duarte, desde esa juventud temprana, no cumpliendo ya los 19 años, los 20 años, tenía 19 y unos meses, ya Duarte tiene un pensamiento que se puede decir que maduro. No hay que esperar el año 1864 para ver la madurez del pensamiento de Juan Pablo Duarte. A esa temprana edad, cuando Duarte retorna, trae un manual militar que él lo traduce, que es el manual que usó Napoleón Bonaparte. Ya él tenía claro que el desenlace frente a Haití, frente a la ocupación haitiana, tenía que ser militar. Y aún así, hay muchos que se atreven a hablar hoy de Duarte, que no tenía bien amarrado el cinturón. El hombre que tenía esa claridad de pensamiento y que en 1834 se enrola en el ejército de ocupación porque estaba claro que tenía que aprender el manejo de las armas, que tenía que conocer la debilidad o la fortaleza del gobierno de ocupación a enfrentar. Si era un estratega. Y en ese otro libro, Duarte, Reto de lo Democrático, yo trabajo la concepción estratégica de Juan Pablo Duarte y su capacidad como un organizador político. Bueno, y ahora voy a entregar este libro, Duarte, y yo le pongo un subtítulo, que es una cita de un verso de Juan Pablo Duarte, del poema Tristeza de la Noche, cuando Duarte habla, sin pan, tal vez ni abrigo. Es el título del libro. Porque este libro se trata de dar respuesta a esta publicación de una tataranieta de Vicente Celestino Duarte, libro en el que ella afirma que la familia Duarte X y sobre todo Juan Pablo Duarte, en su vida en Caracas, 1845-1890, no pasó hambre, no pasó miseria, no estuvo sola, y que tenían una economía holgada y que tenían bienes de fortuna. Entonces, a esas aseveraciones de la autora Cecilia Ayala Laifet y dos coautores, uno de ellos su esposo, Verne, no me lo dejo, porque después de los 39 años no tiene que considerarse, no hay manera. Verne Wilber y Ariani Calles. Y entonces, a ese libro yo doy respuesta. Quizá inspirado en uno de los intelectuales que yo más admiro del siglo pasado, y para mí el intelectual más completo de la República Dominicana del siglo pasado, Juan Isidro Jiménez Grullón, un gran polemista, un hombre con una formación muy recia. Yo traje algunas notas para compartirla con ustedes a propósito de la publicación. Cuando la pobreza es un desafío, negarlo es un absurdo. Es una realidad milenaria, no una ofensa. De los pobres será el reino de los cielos. El libro que yo respondo, titulado La familia de Juan Pablo Duarte en la Caracas de 1845-1890, constituye un esfuerzo intelectual valioso porque aporta elementos y documentos, nuevas referencias. Sin embargo, en sus páginas encontramos algunas contradicciones, pero que al propio tiempo expresa la angustia de los autores por demostrar en vano que la familia Duarte X se desenvolvió en su tiempo en Caracas con una economía holgada y que no vivieron con la pobreza que señalan los historiadores dominicanos y que disfrutaron de bienes de fortuna. A veces, sentirse sangre azul o poseedor de hidalguía lleva a alguna persona a ver y narrar la historia desde su propio cristal. Lo cierto, lo único cierto, es que la miseria abrazó a Duarte y su familia durante 45 años en Caracas. La riqueza de Juan Pablo Duarte es su desprendimiento. Su grandeza es su propia debilidad, el amor a la patria. Esta obra de Cecilia Ayala Laifet
en mi modesta opinión, sin que necesariamente sea la intención de sus autores, tiende a tergiversar la verdad histórica, pero nos ayuda en la necesidad de investigar y divulgar más sobre la vida del patricio. Y por supuesto, ayuda mucho porque nos permite o nos provoca nuevas reflexiones. Y para mí es un aporte valioso, pero eso no me obliga a quedar callado ante las ofensas o las tergiversaciones conceptuales o históricas. No se trata, el libro que estoy poniendo hoy en circulación, de hacer una apología de la pobreza en la vida de nadie y mucho menos en la de Duarte. En la vida, nadie quiere ser pobre. El trabajo de los revolucionarios es precisamente luchar contra la miseria, contra la desigualdad. La idea es superar problemas cruciales para mejorar el nivel de vida de las grandes mayorías. Consagrar energía y tiempo a trabajar a favor de los pobres no es justificar ni defender la pobreza. Al contrario, la pobreza, o mejor, las causas que la originan deben ser erradicadas, y ello es una cuestión de humanidad y de justicia. Pero la ambición humana es desmedida, y quienes tienen riquezas, bien o mal habidas, siempre tienen sed de oro, de acumular más. Son insaciables, es la verdad. El esfuerzo que hacemos de contestar la publicación de la señora Ayala es porque sostenemos el criterio de que sus tesis no se corresponden con la verdad histórica, porque ofenden a los historiadores dominicanos y al ser dominicano, al propio tiempo porque ofende los testimonios de Juan Pablo Duarte y el propio testimonio de Rosa Duarte. No se trata de que defendamos a un Duarte pobre, es que esa fue su realidad y no podemos cambiarla a la distancia del tiempo. A nadie se le puede ocurrir pensar que Duarte hizo votos de pobreza, ni mucho menos, pues siempre trabajó para ganarse la vida honradamente. Por su mente nunca pasó la idea de acaudillar a un pueblo para lucrarse en lo personal. Hay suficientes testimonios y documentos, hechos y decisiones del patricio que lo alejan de una pretensión como esa. La familia Duarte Díez amó el trabajo, se formó en el trabajo e hicieron del mismo una especie de culto. Y claro está, quien trabaja para vivir, si ni quiere ser pobre, ni quiere pasar trabajo. Pero en la vida, cada uno recibe sus pruebas, cada cual consagra su vida a sus ideas o a lo que quiere ser y dar. La familia Duarte Díez constituye un ejemplo para los dominicanos de bien y de amor patrio, un ejemplo de humildad, de energía, de entrega y de desprendimiento. Veamos lo que sostiene la autora Cecilia Ayala Lafet como autora principal del trabajo en el libro. En el libro La familia de Juan Pablo Duarte en la Caracas de 1845-1890, en su página 127 se puede leer lo siguiente, y cito: como se desprende de la información recogida en esta página y de los documentos presentados, es indefectible concluir que la familia Duarte Díez llegó a poseer en Venezuela bienes de fortuna, y para el momento en que desaparece de este mundo el último de ellos, estos bienes pasaron a manos de sus herederos. No es cierto, pues, como se ha venido diciendo hasta ahora, que esta familia sucumbió sola y en medio de la mayor pobreza. Eso dice Cecilia. En la página 84, 85 y 86 de su obra, viene reafirmando ese criterio. Y dice en la página 86 lo siguiente: Rosa Duarte vende su casa en Caracas y dice textualmente, y la cito: el pacto, esto referido al acto de venta de Rosa Duarte, que vende su propiedad en Caracas, el pacto convenido de esta venta, que la vendedora Rosa Duarte esté en el derecho de rescatar la casa deslindada dentro del perentorio término de 2 años, o antes, si me es posible, entregando al señor Tirado la misma suma de 1.000 pesos
recibida en oro o plata sonante, que mientras tanto quedó como inquilina de dicha casa por el precio de 15,000 pesos mensuales. Ella vende la propiedad por 1,000 pesos, lo reconoce la propia autora, en un acto pactado de retroventa, porque tiene interés de recuperar su casa. Y cuando usted compra un inmueble en un acto de retroventa, lo está vendiendo o lo está comprando, en este caso el que compra, muy por debajo del precio, porque tiene apuro quien está vendiendo con un acto de retroventa. Si, como dice la autora, la familia Duarte Díez tenía bienes de fortuna en Caracas, ¿qué motivo o razones la lleva a vender su casa por la suma de 1,000 pesos y quedarse viviendo en ella en calidad de inquilino, pagando 15 pesos? Y obsérvese que la venta con la opción de retroventa, es decir, tienen interés en su propiedad, en su casa, pues no tienen otra alternativa. Y cuando esto ocurre, normalmente porque el precio que se ha fijado está por debajo del real, y quien entra en calidad de comprador acepta la condición de retroventa, porque si no le devuelven el dinero entregado, tiene mayor ganancia. Además, en este caso, está percibiendo una renta. La autora, en la página 84 de su obra, dice, y cito: tampoco tenemos noticia ni modo de comprobar si la familia Duarte Díez ocupó esta casona a partir del momento de su adquisición, o si Rosa Duarte alquiló el inmueble con el fin de percibir la renta del mismo. Habla en duda. No tenemos forma de comprobar, ni documento para comprobar aquí. Es claro que ella misma, la autora, tiene dudas, porque dice, tampoco tenemos noticias ni modo de comprobar. Me queda la sensación de que en el fondo la autora tiene o siente animadversión por los pobres o por la pobreza. Por decir, y cito, que sin embargo los Duarte Díez, pese a que estuvieron relacionados familiarmente con personas distinguidas de la sociedad caraqueña y de hecho haber disfrutado de los atractivos de una vida amena, no olvidaron jamás sus raíces dominicanas. Cierro la cita. Esto es muy simplista, pues ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Perfectamente una persona, por su nivel cultural e intelectual, o por su nobleza, o por su seriedad, o por su rol social, un maestro, un juez, puede relacionarse con familias o personas adineradas o de la alta sociedad, y eso no quiere decir ni implica que se tenga dinero o que se viva bien materialmente. Y es ridículo plantearse, o es propio de una persona de vida práctica, señalar, tenerlo todo a no disponer de pan y abrigo, fue por su entrega a la patria, por su amor a la patria, por su profundo patriotismo. Entonces, mal haría olvidar su raíz dominicana por una supuesta vida amena. Y en este pensar llega aún más lejos la tataranieta de Vicente Celestino Duarte, cuando señala, y cito: no obstante, es un hecho documentado que la familia Duarte Díez fue bien acogida en las altas esferas socioeconómicas, políticas e intelectuales de la capital venezolana. Cierro así. Es que cuando Juan Pablo, afirmo yo, es que cuando Juan Pablo llega a Caracas como exiliado, año 1844, mes de septiembre, ya tenía relación en aquella sociedad, pues por un lado, sus tíos se habían establecido allí como hombres de negocios, y el mismo Juan Pablo, en el año 1841, estuvo en Caracas en gestiones de negocio con el negocio que tenía su padre aquí en la Alcázar. Y además, Duarte no llega a Caracas siendo cualquiera, llega con la condición de general y llega con la condición de haber creado un Estado, de haber creado una nacionalidad. Y esto así, los Duarte Díez siguen apegados a estos principios y a su dominicanidad. Pues Juan Pablo Duarte no acepta tomar un examen de Derecho en la Universidad de Caracas, que lo iba a acreditar como doctor en Derecho y a ser docente en la universidad, porque Duarte se había formado como jurista. Desde aquí estudió con el más eminente de los que radicaban en la República, con el doctor Juan Vicente Monroy. Se formó como jurista.
y luego en Barcelona siguió los estudios de Derecho. Y entonces cuando llega a Caracas, el licenciado Bumier y el doctor Montolillo, ambos dominicanos, docentes en Caracas, le piden repasar su conocimiento jurídico para darle un examen y que pasara a ser docente. Pero tenía que asumir la nacionalidad venezolana. Y Duarte en eso no consintió jamás dejar de ser dominicano. Hay un momento en que Cecilia Ayala quiere gritar a Rosa Duarte de loca, pues se resiste a dar credibilidad al testimonio de la hermana del patricio en cuanto a las deudas, la miseria, las necesidades, y por eso dice Cecilia Ayala la Fe, la autora que comentamos y que cuestionamos, y la cito, dice ella: hagamos un alto y detengámonos a pensar cuáles serían las condiciones psíquicas de Rosa Duarte en el año de 1845, cuando arriba a tierra venezolana en calidad de desterrada a la edad de 25 años. Se está situando la autora en el año 1845. Pero ¿cuándo Rosa Duarte rinde los testimonios? Después del año 1876, después que muere Juan Pablo Duarte. Es decir, la autora se desubica en el análisis. Y en su texto, ojalá que ustedes pudieran conseguirlo, es un texto que no aparece, quizás en el Instituto de Arqueología lo puedan aparecer con un celular, pero ojalá que lo consigan. Pero igual tilda la autora Cecilia Ayala la Fe a José Prudencio Díez, el tío materno de Duarte, de exaltado por el hecho de que expuso el 14 de mayo del año 1883 ante el Congreso Nacional sobre la situación de miseria que vivían Rosa, Francisca y Manuel Duarte Díez, solicitando una ayuda material y una pensión para esta venerable familia que, cargada de deudas y miserias, languidecían en Caracas. Y el Congreso le aprobó la suma de 2.000 pesos para adquirir una casa aquí en Santo Domingo y una pensión de 45 pesos mensuales. Y a este respecto dice Cecilia Ayala la Fe, refiriéndose a José Prudencio Díez, a quien tilda de exaltado, y la cita: queda todavía por aclarar la imposición que hizo José Prudencio Díez el 14 de mayo del año 1883 al Congreso Nacional de la República Dominicana acerca de las calamidades sufridas por las hermanas Duarte Díez en el destierro. Y entonces cita ella las palabras de José Prudencio Díez, y las cito yo aquí: que hoy se encuentran solas, dijo José Prudencio Díez, en tierras extranjeras, sin abrigo y sin pan, rodeadas de la sombra de la miseria, con un hermano menor a quien el horrible golpe del 44, que hirió gravemente a toda la familia, hizo de él víctima especial, privándole del uso de la razón. Y sigue Cecilia la Fe, Ayala la Fe: queremos creer que estas aflictivas palabras de José Prudencio Díez, alguien tan allegado a los Duarte Díez, fueron pronunciadas en un momento de exaltación producido por el inmenso afecto que sentía por sus sobrinas. A ese irrespeto llega la señora Cecilia. La misma Cecilia Ayala, en la página 117 del libro que comentamos, dice o admite que, y cita: es cierto que la vida de los hermanos Duarte Díez no debió ser precisamente un camino lleno de rosas, debido a que tuvieron que dejar todo aquello que les era más preciado al salir expulso de la República Dominicana, pero de allí a expresar que se encontraban sin abrigo y sin pan, rodeados de la sombra de la miseria, no fueron los términos más adecuados para describir la situación real en que vivieron una gran parte de su vida en Venezuela. Pero ella olvida, Cecilia Ayala olvida, que esto lo describió y lo escribió el propio Juan Pablo Duarte, cuando dijo, y cito: triste es la noche, muy triste para el mísero mendigo, que sin pan, tal vez ni abrigo, maldice la sociedad. Y ahí entonces saco el subtítulo del libro. La señora Ayala temblaba en el pensamiento, pues solo eso explica los razonamientos teóricos que hace y las pruebas documentales con las que pretende justificar los bienes de fortuna que tenía la familia Duarte Díez en Caracas. Pues en la página 117 de la citada obra leemos: no descartamos que ya hacia el final de la vida del general Duarte la situación económica de la familia
hubiera variado, pero jamás al extremo de hallarse sin abrigo y sin pan, rodeada de la sombra de la miseria. Y ahí vuelve sobre el mismo razonamiento como en círculo vicioso. Y en la página 118 admite que para el año de 1873 el general Duarte era el sustento de sus 3 hermanas. Y la cito: se vio en la necesidad de trasladarse a la casa que habían ocupado los Duarte Villeta, que son los descendientes de Vicente Celestino Duarte, que son además los ascendientes de ella. Se vio en la necesidad de trasladarse a la casa que habían ocupado los Duarte Villeta, propiedad de su tío Mariano Díez, ubicada de Zamuro a Pájaro, para de este modo alquilar su propiedad en la esquina del Chorro y mantenerse con la renta que ésta generaba. Uno no se explica la afirmación de la señora Cecilia cuando afirmó que los Duarte Díez tenían bienes de fortuna en Caracas y se ven compelidos a habitar una propiedad ajena para alquilar la propia y entonces alimentarse con la renta. Ella llega más lejos y señala, y cito: también es muy posible que el dinero producido, producto del alquiler de la casa en la esquina del Chorro, no lo hubiera alcanzado para cubrir los gastos que debieron generar las enfermedades de Juan Pablo, la de Manuel y la de Vicente María, el hijo de Vicente Celestino Duarte, que murió en 1875 en esa casa. A esta triste situación familiar debió haberse referido Emiliano Tejera cuando llamó al hogar de los Duarte Mansión de Dolores. Pero que no es Emiliano Tejera el primero que llama esa mansión Mansión de Dolores. El propio Duarte ya lo había establecido año 1872. Califica su propia casa como una casa de dolores, el propio Juan Pablo. La señora Ayala La Fe intenta responder cada expresión de angustia o dolor, de miseria o deuda, de falta de pan y abrigo de la familia Duarte Díez, aunque no encuentre las palabras precisas o la prueba contundente. Por eso, cuando Rosa Duarte encarta al Ayuntamiento de Santo Domingo, fechada 7 de octubre del año 1879, dice, y cito a Rosa Duarte: quizás con pompa y magnificencia veremos tributar a los restos de nuestro hermano gloriosos honores, cuando aún no hemos podido pagar los gastos de su última enfermedad y entierro. Eso lo dice Rosa Duarte, no me lo invento yo. Dice que nunca pensó en ser compensado por sus tías políticas, las hermanas Duarte Díez. José Ayala Bofil es el bisabuelo de Cecilia Ayala. Es el abuelo. Y Romualdo, hijo de Vicente Celestino, es el bisabuelo, y Vicente es el tatarabuelo. Ella está psíquicamente habilitada para dar como testimonio 100 años después que su bisabuelo no tenía la intención de recuperar el dinero que usó para enterrar a Duarte, pero sí está autorizada psíquicamente para enjuiciar a Rosa, a Francisca, a José Prudencio y el propio testimonio de Juan Pablo. Son de las contradicciones que hay en este texto. Pero además, en el texto, me voy a apartar ya de estas notas para hacerlo más ágil. Le entrego por ahí. En el texto, ellos sostienen que los historiadores dominicanos quedaron traumatizados con la derrota de los duartistas en el año de 1844. Es decir, ahora los historiadores son traumatizados. Los dominicanos que sostenemos estos criterios estamos traumatizados para esta señora. Yo la tildo de sangre azul, porque no hay manera de ella sostener estos criterios. Veamos entonces rápidamente lo que sostiene el propio padre de la patria. Y no voy a entrar en todo lo que está en el libro que sostiene Rosa Duarte, José Prudencio Díez, Gregorio Luperón, el padre Meriño, Ignacio María González. Una paloma llega a los pies del poeta. No te busca tiempo de la poesía. Es maestro niño. Pudo llegar también a usted. Ahí está. Gracias por visitar.
Hay todos los testimonios del mundo en nuestra historia para demostrar la situación en la que vivió la familia Duarte Díez en Caracas, 1845-1890, que desmienten esta obra de Cecilia Ayala Duarte. Lo que sostienen la señora Cecilia Ayala Fe y los otros autores de la obra puede responderlo el propio Juan Pablo Duarte, lo puede responder Rosa Duarte, lo puede responder el padre Meriño, lo puede responder José Prudencio Díez, y no tengo por qué hacerlo yo, un pobre mortal de la Peñita y los Cabrera de la Jabón por allá. Duarte, en un verso lo establece con mucha claridad y hasta con dulzura, y dice: triste es la noche, muy triste para el mísero mendigo que sin pan, tal vez ni abrigo, maldice la sociedad. El mísero mendigo es un miserable, está en una situación de miseria. Mendigo es el que sale a pedir, y eso es lo que dice el propio Juan Pablo Duarte. Entonces esta señora se atreve a desmentir al padre de la patria, a su tío tatarabuelo. Pero en otro verso, Juan Pablo remacha sus ideas, quizá con menos dulzura, pero igual de precisa para que no quepa la menor duda de lo que vive, y lo cito, y dice Juan Pablo: ve cómo asoma al dintel de su albergue miserable, desterrando inexorable la escasa luz que había en él. Albergue miserable, ¿dónde que vive Juan Pablo Duarte? La escasa luz, apenas una vela, y es conocido que Duarte tenía una fábrica de velas en Caracas para poder subsistir él, sus dos hermanas y su hermano que había quedado escaso de luz mental. Ya no es solo el pan, el abrigo, es que su propio albergue, su hábitat es miserable, con escasa luz. En otro momento refiere el frío, es como si su albergue no pudiera protegerle de la inclemencia de la naturaleza. Entonces uno busca explicación a la frase de la señora Cecilia Ayala de que los Duarte Díez tenían bienes de fortunas en Caracas, y Duarte en el año de 1845 vivía en una reducida estancia cuando escribió durante 8 meses los documentos que su tío José María Díez redujo a cenizas. Y Duarte lo dice: los trabajos que durante 8 meses yo redacté en la estancia, en la reducida estancia en que yo habitaba, en una simple pensión, donde tenía la cama, algo para cocinar y la mesa con los libros para estudiar. Es el propio Juan Pablo que lo dice, que lo establece desde el año 1845, y al final de su día también está planteando lo mismo. Y dice Juan Pablo, cuando Emiliano Tejera se refirió a la casa de la familia Duarte Díez por lo que allí vio y por lo que retiró como mansión de dolores. Y esto, Emiliano Tejera lo visita en la década de 1870, 1871, 1873, lo visitó varias veces. Pero ¿qué dice Juan Pablo en su verso? Qué triste el verlo pasar tan apacible y sereno, y saber que allí, en su seno, es la mansión del pesar. Es el propio Juan Pablo que habla de la mansión del pesar, su casa. Emiliano Tejera simplemente lo dice en otra palabra: la mansión de dolores, porque allí ni había luz, ni había muebles, no había pan, no había abrigo, faltaba de todo. Solo sobraba dignidad, decoro, patriotismo, amor, desprendimiento. Eso sí sobraba en esa casa que era una mansión de pesar o de dolores. Y como si todo lo anterior fuera poco, el testimonio de Juan Pablo es muy elocuente al respecto, cuando en agosto de 1862 vuelve a Caracas y nos ofrece el siguiente texto. Agosto. Llego a Caracas, encuentro aquí a mi hermano Vicente Celestino, que me informa de todo. Recibo proposiciones de presentarme al cónsul español y que ofreciera mi servicio a España, que la reina me nombraría capitán general de Santo Domingo, terminando de ese modo la oposición
que hacían los dominicanos en la dominación española. Y no falta quien agregue, saldrían mis hermanos del estado de pobreza en que estaban junto conmigo reducidos, los sufrimientos de mis queridos hermanos, que eran altos sensibles, pero mucho más doloroso me era ver que el fruto de tanto sacrificio, de tanto sufrimiento, era la pérdida de la independencia de esa patria tan cara a mi corazón, y por cuya tranquilidad gustoso me inmolara. Por lo que en lugar de aceptar el pan de la degradación, acepté con júbilo la copa de cicuta que sabía me aguardaba el día que mis conciudadanos consideraran que mis servicios no les eran necesarios. Pero que a mí me bastaba ver libre, feliz e independiente mi ínsula. Y me dispuse a coadyuvar con todo mi esfuerzo a la redención de la patria. Cuando llegué a Caracas, mi estimable amigo el doctor Elías Acosta era ministro del Interior y me ofreció un destino que no acepté, porque para aceptarlo tenía que reconocer por patria el país a que servía. Más grande que Juan Pablo Duarte no lo vuelve a parir esta tierra. Juan Pablo Duarte es la cumbre más alta que tiene la República Dominicana y que tenemos los dominicanos. Este testimonio de Juan Pablo nos ayuda a comprender mejor el tema y responde a la tesis del doctor Gustavo Huese sobre la holgada economía que disfrutaba Juan Pablo y su familia. Pero al mismo tiempo nos permite subrayar otros aspectos de la vida recta y de principios éticos y patrióticos del patricio. Veamos. Juan Pablo es preciso en el uso del lenguaje y dice, y cito, y no falta quien agregue, saldrían mis hermanos del estado de pobreza en que estaban junto conmigo reducidos. Está confesando, reiterando el testimonio del estado de pobreza suyo y de sus hermanos. Nadie se inventa la pobreza de la familia Duarte Díaz. La sensibilidad de Juan Pablo y su querer por los hermanos, por sus hermanas, no lo lleva a negociar la patria. Por eso lo dice: los sufrimientos de mis queridos hermanos me eran altos, sensibles, y eso era natural en un humanista como él, e hijo de una familia distinguida y unida. Lo que al buen patriota le duele, pero mucho más doloroso me era ver que el fruto de tantos sacrificios, de tanto sufrimiento, era la pérdida de la independencia de esa patria tan cara a mi corazón. Y entonces, coherente con los principios de toda la vida, asume con verticalidad la causa de la patria y se dispone a resolver el modo de llegar al escenario donde se procura restaurar la república. Es ahí entonces cuando vende por 1.100 pesos la casita que tiene en Caracas para comprar pertrecho de guerra, rentar una goleta y venir a incorporarse a la guerra de la restauración de la república. Y llega a Montecristi un 25 de marzo del año 1864. Montecristi no ha sabido honrar esa fecha de retorno de Juan Pablo Duarte a Montecristi, 25 de marzo. Y Montecristi se ha quedado conmemorando el 25 de marzo de Martí y de Máximo Gómez, que lo merecen, por supuesto. Dos glorias. Pero también Montecristi debe conmemorar el regreso de Juan Pablo Duarte ese 25 de marzo. Y hoy en Montecristi hay que conmemorar un 25 de marzo más plural, más patriótico, con mucho más alcance. Ya veremos eso con los amigos de Montecristi, Egidio e Ismael. Juan Pablo no acepta el pan de la degradación, prefirió la copa de cicuta, porque le bastaba ver libre y feliz e independiente mi ínsula, como él dice. Es la grandeza de su liderazgo moral. Estas ideas y posiciones las está planteando en el año de 1862, tal cual las planteó en el año de 1838, cuando apenas tenía 25 años, al fundar la Trinitaria. Es decir, su vida ideológica tiene un solo hilo conductor
la coherencia, el patriotismo, el anticolonialismo, el antiimperialismo y el amor a una patria soberana, libre e independiente de cualquier. La ley suprema de la nación es su independencia política, es su existencia política libre y soberana de toda dominación, protectorado e intervención e influencia extranjera. Duarte fue más antiimperialista que todos nosotros, los que vivimos estos tiempos de ese imperialismo voraz que está ahí representado por los Estados Unidos. Porque Duarte llegó en su concepción antiimperialista a ver y a defender la soberanía hasta de la influencia extranjera. Y eso lo planteó cuando apenas tenía 31 años, meses abril, julio 1844. Es la grandeza del padre de la patria. En América Latina no hay otro prócer tan grande como Juan Pablo Duarte, o más grande que Juan Pablo Duarte, o más puro que Juan Pablo Duarte. Lo hay muy bueno, José Martí, Bolívar, pero más puro que el padre de la patria nuestro, no hay otro en América Latina. Lo que hay que estudiar. Y mientras más lo estudiemos, más vamos a amar esta tierra. Los jaboneros no mandan jabón por el Mango Yamaguí, por el Bullita, por la batalla de Belén, por el Cerro Juan Carlos, por Jácora, por todo eso por ahí. Pero a Leo le gusta mucho el Mango Yamaguí. Y voy a terminar, Leo. Y en este texto testimonio que leí de Juan Pablo Duarte, queda consignado una vez más el compromiso sublime con la patria. Por eso, a pesar del tiempo fuera de la patria, lo señala con precisión. Era la pérdida de la independencia de esa patria tan cara a mi corazón y por cuya tranquilidad gustoso me inmolara. Para contestar a la señora Cecilia Ayala solo hay que ir al propio Juan Pablo, quien allá muy temprano, 24 de diciembre de 1845, dice: cuando mi señor tío José Díez se dispuso a pasar a Santo Domingo, me escribió preguntándome qué haría con mis papeles y tuvo arbitrariamente la ocurrencia de reducirlos a cenizas. Mi asiduo trabajo de 8 meses, pasados en la reducida estancia en que vivía, confinado al frágil papel de la historia, escrito en la frágil estancia donde vivía confinado, era como si fuera una cárcel, una simple habitación. Y así, esta señora tiene el tupé, la cachaza y el descaro, por sentirse sangre azul, de decir que los Duarte Díez tenían una economía holgada, tenían bienes de fortuna, nunca vivieron en la miseria en la Caracas de los años 1845-1895. Y el esposo de ella, que dio una conferencia en el momento de presentar el libro aquí en la Biblioteca Nacional, dijo que los historiadores dominicanos y los dominicanos habíamos quedado traumatizados por la derrota de los duartistas en el año 1844. Queda derrotado un hombre tan grande como Juan Pablo Duarte, que a la edad de 31 años queda proclamado como padre de la patria, o para ella el grande Pedro Santana, que la historia simplemente lo recoge como un traidor, como un vendepatria, como un asesino, el hombre que fusiló a María Trinidad Sánchez en el año de 1845, 27 de febrero, cuando Juan Pablo se entera, escribe: han matado a la inocencia, al menos la República vive. Porque todavía seguíamos siendo independientes, año 1845, aún a pesar de la dictadura de Santana. Y para él, lo más importante era la existencia de la patria, libre y soberana, porque para eso trabajó siempre. Y eso lo dijo muy a tiempo, 1838, cuando funda el primer partido político militar, cuando dijo: a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la proclamación de una república libre, soberana e independiente de toda potencia de dominación extranjera. Y con ese criterio fue coherente hasta el último día de su existencia. Esta obra está escrita para poner en su justo lugar a esta autora que ofende no solo la memoria de Juan Pablo Duarte, ofende el ser dominicano
y ofende a los historiadores de la República Dominicana. Muchas gracias. Duarte, llegó la hora. Duarte, llegó la hora de realizarte. Duarte, qué duro recordarte. Duarte, qué duro recordarte cuando nadie recuerda.